Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Jessie Muguerza, una mujer que nos enseñará que Dios obra milagros poderosos en nuestra vida cuando confiamos en Él. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Jessie Muguerza Vargas es de nacionalidad peruana, oriunda del distrito de Casa Grande en Perú. Está casada con Juan José Chávez y tienen un hijo, Leonardo José. Estudió psicología y magíster en gestión y desarrollo humano. Vive en Trujillo, en su país, y es jefa de recursos humanos, realizando charlas y talleres a personas, instituciones y empresas. Cuando era pequeña tuvo un accidente jugando en bicicleta, el cual desató una lesión, la que provocó fuertes dolores en ese momento y también siendo adulta en diferentes procesos y etapas de su vida. Gracias a Dios hubo una situación milagrosa. Su médico tratante le dijo que era maravilloso cómo desaparecieron sus dolores y cómo su cuerpo se adaptó a la lesión. Vamos a conocer a Jessie. Quédate en Identidad. Dejando todo en las manos de Dios. Suena una frase muy fácil de decir, pero en la práctica, ¿lo hacemos real? Hoy vamos a tener a nuestra protagonista, ya está aquí con nosotros. Ella es Jessie Muguerza y vamos a darle la bienvenida para que nos cuente más acerca de su historia. Adelante, querida Jessie, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Que Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Hola Ángela, mucho gusto de saludarte. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y poder compartir una parte de mi vida. Excelente, nosotros también felices de tenerte y bueno, de que nos acompañes. Cuéntanos un poco en qué parte de Perú te encuentras, cómo se llama tu esposo, tu hijito, tu profesión, a qué te dedicas, queremos conocerte. Ok, muy bien. Mi nombre, bueno, es Jessie Muguerza, soy psicóloga de profesión, magíster también en desarrollo humano. Estoy casada, mi esposo se llama Juan José y también tengo un hijo, tengo mi bebito de 1 año. Vivimos aquí en Trujillo, aquí los tres. Qué hermoso, querida Jessie. Y bueno, sé que tu bebé tiene poquita edad, pero antes de eso, en tu profesión, ¿a qué te dedicabas puntualmente o estás ejerciendo? Bueno, sí, he sido jefe de recursos humanos, a la vez también soy psicoterapeuta clínica, trabajo con pacientes que sufren de ansiedad, depresión, estrés y me he especializado también en ello y en terapeuta de parejas. Me he Excelente. dedicado a ello y desde que ya salí embarazada, mi bebé nació, decidí ponerle un stop al trabajo para dedicarme por completo a ser mamá. Qué hermoso, que además es una loable labor y bueno, que Dios te bendiga yo muchísimo en este nuevo rol como mamá, que el Señor allí te bendiga muchísimo junto a tu esposo también como padres en esta linda labor que están empezando también. Querida Jessie, hablando de niñez y eso, yo quiero que me cuentes cómo tu familia conoció del Señor de tu niñez allí, ¿qué recuerdos tienes, Jessie? Bueno, cuando nací en un hogar cristiano, en un hogar adventista. Mis padres se bautizaron muy jóvenes antes de tenerme, antes de casarse. Y bueno, por parte de mi familia, de mi papá, mi abuelita fue la que empezó yendo a la iglesia, conociendo la fe cristiana, la fe adventista. Y por parte de mi mamá, mi abuelito fue el que también empezó con yendo a la iglesia y conociendo a Dios. Y ahí fue que los fueron inculcando desde jóvenes. Y por mi parte, bueno, mis padres compraban mucho material cristiano para leer historias de la Biblia y a través de ello yo fui aprendiendo, leyendo y bueno, y tomaron muy en cuenta el versículo de la Biblia que dice, instruye al niño en su camino y aún así cuando fuera viejo no se apartará de él. Recuerdo orar siempre por las noches, también al amanecer, los cánticos, la iglesia, la escuela también sabática y en los días sábados.
y bueno, y así recuerdo una infancia en donde Dios siempre estuvo muy presente. Qué hermoso. Con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz. El Señor en medio hace toda la diferencia. Y me gusta mucho cómo mencionas esos recuerdos de los cantos, del culto, de la Biblia, del material que te compraba allí tu papito, tu familia, para tu enamorarte más de Jesús, de las historias. Todo eso empieza a alimentarte y a llenarte más y más de el Señor. Y es que en cierta medida hay que cuidar estos 5 sentidos, avenidas del alma, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, de que nos estamos llenando, y pedirle siempre al Señor que nos vacíe de nosotros y nos llene de Él. Y eso solo es posible a través de esta relación que veo que en tu caso se cumple muy lindo, querida Jessie, en tu niñez específicamente allí, hablando a través de los cantos también que son alabanzas, oraciones cantadas que son tan importantes, la oración, el estudio, la comunidad, la familia, es un todo para llenar el corazón y para que se sienta totalmente la diferencia. Sin embargo, querida Jessie, en tu niñez pasaste por un accidente. Uno dice, no, cosas de niños, y uno deja pasar las cosas y, y lo deja como normalizar, normalizamos también los dolores en nuestro cuerpo y no debe ser así. Cuéntanos, querida Jessie, lo que sucedió y las complicaciones que te trajo más adelante. Sí, bueno, tuve una infancia tranquila, como te comenté, dedicada a las cosas de Dios, también predicaba, mi papá también me inculcó el predicar desde muy pequeña, pero a los 12 años tuve un accidente, mi prima me llevaba en bicicleta, en la parte yo estaba, que ella me estaba paseando, pero iba a mucha velocidad. Entonces, estrellamos contra un poste de luz. Ella y yo salimos disparadas de la bicicleta a una distancia considerable. Mi prima se fracturó la pierna, se rompió la pierna y bueno, gritaba de dolor. Yo me sentía aparentemente bien y por el dolor que tenía mi prima en la misma bicicleta, me fui a alertar a mi familia que ella estaba muy mal. Hasta ese momento no tenía dolores, sin embargo, en ese entonces a mi prima la llevan a una persona, no era un médico, pero era alguien que sabía, ¿no? De que a veces hay que arregla los huesos, quizás simplemente tuvo un golpe, pero el dolor era mucho más y a mí en ese momento, como tenía 12 años, me asustó lo que ella gritaba de dolor. Entonces yo, por la noche, ya para levantarme o sentarme, me dolía mucho la espalda y la parte bueno, de la columna, la parte de abajo, pero no dije nada porque cuando uno es niña, por el temor de evitar algún dolor mayor, ¿no? A veces. Entonces mi papá se dio cuenta y me dijo, tú no estás del todo bien, porque cuando sentaba veía mi cara de dolor y cuando me paraba también. Pero para ello quedó justo en esos mismos días, una noche que estaba descansando, empiezo con un dolor en el pecho, esta zona de acá, demasiado fuerte, tan fuerte que me quitó el sueño, sentí que me ahogaba, que no podía respirar. Fui a mis padres a su cuarto y les dije que no estaba bien, que era desesperante lo que sentía y así se repetían los dolores. Entonces, mis padres me llevan a Lima, que es la capital de acá de Perú, el hospital más grande y más especializado con respecto a niños. Y bueno, los doctores, un poco también asustados, me empiezan a hacer una serie de exámenes y pensaban que tenía un tumor, ¿no? Resonancia magnética, tomografía. Y ahí fue cuando se dan cuenta que mi columna estaba considerablemente desviada. En ese momento, mis padres dicen, no, ¿qué se puede hacer? Entonces los doctores recomiendan como primera instancia la operación. Sin embargo, la operación no era una operación muy sencilla, era una operación en donde sí se puede, bueno, tu vida puede estar en peligro. Y a partir de ese momento fue una preocupación para todos. Mis padres oraban bastante, los veía también en su rostro de preocupación. Y la otra alternativa era que me puedan enyesar, ¿no? Que me puedan enyesar. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento
ahorita ya las operaciones de columna están mucho más avanzadas, pero estoy hablando, bueno, yo este año yo cumplo 35 años, yo estoy hablando de hace ya bastantes años ya, eh, y en ese momento todo era un poco más complicado. Así que mis padres optan por hacer caso a los doctores con enyesarme. Me enyesaron desde la parte de arriba, desde aparte de todo esto, los hombros, hasta el estómago, ¿no? Hasta toda la parte del tronco. Pasé así más de medio año enyesada. En ese momento, para mí, ya iba por cumplir los 13 años y en ese momento no fue una experiencia que recuerde yo muy bonita porque no podía hacer muchas cosas que por lo general uno puede hacer, ni siquiera amarrarme los zapatos, ni darme un baño, ni cambiarme. Y como adolescente, para ir al colegio, la verdad que sí sentí un poco de vergüenza, ¿no? Porque justo están entrando en una etapa en donde la adolescencia, ¿no? Que a veces también algunos pueden molestar, pero gracias a Dios nadie me molestó, nadie me hizo alguna broma pesada, a pesar de que se parecía un robot, se veía considerable, bueno, es un yeso grande, un armazón, no era un corset. Pero nadie me molestó, todos fueron muy empáticos. Recuerdo esa etapa, pasé mi cumpleaños ahí, me dieron el abrazo con el yeso y un poco de vergüenza, pero sentí el apoyo de toda mi familia, mis amigos, y bueno, pude pasar esta etapa. Agradezco a mi mamá, que ella fue la que me ayudó para hacer todo, porque yo no podía hacer absolutamente nada, estaba inmóvil, completamente inmóvil. Fui nuevamente al doctor en Lima y me dicen que efectivamente en todo este tiempo, ya habiendo pasado casi un año, no se había desviado la columna, entonces no era algo degenerativo y me mandaron pues para hacer el ejercicio de natación, ejercicios de quiropráctica y una serie de actividades y que luego iban a ver cómo estaba. Así empecé, mis padres también tomaron muy en cuenta todas estas consideraciones de los doctores y bueno, pasaron los años, no tuve mayor complicación, la universidad, uno que otro dolor, pero nada que fuera algo tan grave. Sin embargo, luego ya empecé mi vida laboral, me gradué a los 21 años, empecé a trabajar. A veces queremos como que ser muy perfeccionistas y buscar que todo salga bien. Me fue bien en el trabajo, empecé a ascender, pero llegué hasta el punto de trabajar hasta 12 horas al día y Wow. muchas veces me saltaba los alimentos. Y uno cuando es joven piensa pues que es de acero, que nada le va a pasar, pero no es así. Sí, Ya por los 25 años, a los 25 años empecé con dolores muy fuertes. Incluso estaba en la computadora trabajando y de pronto sentía como electricidad que me hacía gritar, como que unos nervios así que, uy, entraba así como que sí, exactamente como si me pusieran electricidad. Fui al doctor, el doctor incluso me dijo probablemente tienes una fibromialgia, lo cual me pareció un diagnóstico eh, preocupante, porque la fibromialgia son dolores tan intensos que no te puedes ni parar de tu cama. Empecé con el tratamiento, pero sí fue una etapa de mi vida donde también el estrés, las preocupaciones, el estar desenfocada, probablemente no tener el equilibrio en mi vida, me llevó a alejarme de Dios. Hubo un tiempo en donde sí, no me alejé completamente, pero sí tuve una lejanía de Dios. Y fue en ese momento donde dije, tengo que parar, mejorar. También tuve una situación de estrés y de ansiedad muy fuerte y me di cuenta que todas las enfermedades se intensifican o se generan cuando tú no estás bien emocionalmente. sí. Tú Cuando el tocas ahí, estrés y la perdón, te ansiedad. interrumpo, porque tú tocas un tema que es tan vital y tan latente hoy en día. Mencionas, por ejemplo, el tema del trabajo, este exceso en estos horarios también, donde nos saltamos comidas, donde ya ni nos comunicamos también con nuestro par, donde las redes sociales también cumplen allí un papel protagonista en potenciar todos estos sentimientos, todas estas situaciones de estrés, de ansiedad, el trabajo y que te alejan un poco de Dios. El enemigo es experto en colocarnos todo a la vista, palitos para que nosotros caigamos en todo momento y desistamos de él, desistamos de ir a la iglesia, desistamos y como se dice, no sé si coloquialmente, vulgarmente, tirar la toalla y no dar más.
pero también nuestra situación emocional afecta nuestro estado físico y en tu caso se reflejó, salió a la luz lo que en la niñez te sucedió, que supuestamente ya estaba corregido, estaba bien, y a tus 25 años entonces comienzas con estos dolores tan fuertes. Dices, bueno, ok, ¿qué pasa? Vamos a mejorar esta situación. ¿Qué sucede allí, Jessie, en tu vida? Sí, bueno, empecé nuevamente con la rehabilitación. Me di cuenta también que el desequilibrio que vi en mi vida, no darle las cosas el tiempo debido, sino tener un exceso del trabajo. Y claro, uno descuida lo primero, que es el contacto con Dios, con la familia, que también es importante, con las amistades. Bueno, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo en esta vida, lo cual en mi caso no sucedió así porque yo en su momento, por la juventud, la inmadurez lo decidí, pero esto me hizo también darme cuenta de mis prioridades. Así que empecé con la rehabilitación, empecé también a mejorar poco a poco, nuevamente acercarme a la iglesia, hacer las charlas, los talleres en la iglesia con los jóvenes que tanto se necesita y que es algo que a mí me apasiona, el servir, el dar el don que Dios me dio para que también más jóvenes se beneficien y hablarles de la psicología. Y Y perdón, fui ¿y qué mejorando. charlas, perdón, porque me salta la curiosidad, qué charlas, capacitaciones dabas, qué mensaje entregabas? Entréganos un pedacito del mensaje que dabas allí a los jóvenes que puedan estar viendo, escuchando el programa en este momento. Bueno, por ejemplo, algo que también pasó, lo di este sábado pasado, hablé sobre el amor en la juventud y hay dos puntos importantes que me llamó la atención. Uno, que el cerebro de la mujer no desarrolla hasta que completamente hasta que tenga los 21 o 22 años. Entonces, si uno toma una decisión crucial, como por ejemplo casarse antes de esa edad, es probable que no esté suficientemente madura su cerebro para que pueda tomar esta decisión. Y en los hombres, hasta los 29, 30 años, su cerebro está completamente maduro. Ese Ay, es me asombra un porque uno dato. dice, ay, es que las mujeres maduramos más rápido, los hombres se demoran más, y científicamente allí lo que tú mencionas a los 21 las mujeres y a los 29 30 recién los hombres, y yo creo que se comprueba en lo absoluto, de pronto aquí quienes están allí escuchando, viendo, de pronto se pueden reír, sentir un poco identificados, los hombres suelen ser un poquito más inmaduros o demorar un poco más en sentar cabeza, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, ya, tú sentaste cabeza, organizaste allí esta vida y qué vino después, querida Jessie, porque el Señor te dio un regalo, sí. Sí, bueno, me empecé a sentir mejor y hace un año y medio di a luz. Sí, no, año y 2 meses di a luz. Y mi embarazo, justo antes de que yo salga embarazada, no porque lo estaba completamente planificado, pero justo coincidió con una visita rutinaria a la traumatóloga, que era la que veía, ¿no? La doctora de la medicina física, que veía siempre cómo iba, porque dije, tampoco no me voy a descuidar. También uno tiene que poner de su parte, de cuidarse, para que también pueda estar bien. Y bueno, la doctora me preguntó, cuando vio mis placas, se asustó y me preguntó, ¿pero tú no tienes dolores? Y yo le dije, la verdad que sí, pero muy pocos, muy leves. Y me dijo, pero para esta situación es un milagro, porque tu columna está bien desviada, tan desviada que incluso hemos operado columnas menos desviadas que la tuya. Yo tengo dos desviaciones, una en la parte cervical y arriba y otra en la parte de abajo. Es como que la doctora me dijo como una montaña rusa, mi columna, y se asombró que no tenga, ya cuando tienes esas que te pinzan, ¿no? Esas funciones ya es como la electricidad, quiere decir que los nervios ya se han dañado. Entonces, cuando la columna está desviada, hace que los músculos se vayan atrofiando, los nervios se empiezan a dañar y ahí empiezan a botar esa electricidad. Y ahí es cuando ya es una operación. Y mi columna ya estaba con esa magnitud, ¿no? La doctora me dijo, lo que yo puedo decirte es que ya tu cuerpo se ha habituado a esta desviación, entonces ya no hay dolores porque no encuentro cuál sería la otra explicación. Entonces, bueno, ella también justo
me dijo, tú estás también ya en una edad en donde probablemente deseas tener un bebé y sí va a ser bien doloroso, va a ser muy, muy complicado. Incluso tú no puedes tener parto natural y es muy probable que tengamos que retirar al bebé de tu barriguita nada más a los 7 u 8 meses. Eso sí me puso un poco triste porque, bueno, como mamá hubiera deseado, ¿no? Que esté los 9 meses, que es como es lo debido. Pero agradecí a Dios porque no sentía los dolores que debería de sentir para la tremenda desviación que tenía. Entonces, bueno, después de un tiempo ya resulto embarazada y pasé mi embarazo, sí, como la doctora me había dicho, con dolores, pero no con la gravedad que me había dicho. Estuve también en rehabilitación y agradezco también mucho, mucho a Dios porque mi familia estuvo orando, mi iglesia estuvo orando, yo estuve orando, todos, y sentí la mano de Dios que en todo el embarazo estuvo conmigo. Eh, Llegué hasta las 40 semanas de embarazo, trabajé hasta una semana antes de dar a luz en home office. Sí, sentí algunas complicaciones, pero nada que sea de gravedad. Y di a luz por cesárea. También en la epidural tenían un poco de temor la doctora por las desviaciones que estaba justo donde colocaban la epidural, pero todo salió muy bien. Incluso después de la cesárea soy alérgica a un medicamento, no lo pude tomar para aliviar los dolores de la cesárea, solamente uno, que es el más conocido, el paracetamol, y no tuve mayor dolor ni molestia. Al día de hoy no tengo dolores, sí a veces por los músculos, porque cargo a mi bebé que ya pesa más de 11 kilos. Yo soy la única a su cuidado, ya que mi esposo trabaja todo el día y me dedico a los labores de la casa de lunes a viernes. Y no tengo los dolores que tenía cuando estaba estresada. Me sigue sorprendiendo, sigo alabando a Dios, agradeciendo que hasta el día de hoy Él me ha sustentado, me ha protegido y siempre recuerdo de un versículo que también lo digo cuando voy a hablar con los jóvenes a las iglesias o con los pacientes que tengo, que si todo lo que tú pides en oración, creyendo, y es algo que resalto bastante porque la fe es tan importante, tan crucial, tan trascendental, que si estás con la voluntad de Dios y tienes la fe y la confianza que se va a cumplir lo que estás pidiendo, Dios te contesta Amén. y hace lo que tú le estás pidiendo. Entonces, Amén. sí, Veo milagro tras milagro en tu vida, Jessie, o sea, dejando en absoluto todo en las manos de Dios, que Él siempre ha sido tu sustento y ver allí los milagros que hizo con tu columna, viendo la situación tan delicada, o sea, cuando tú lo mencionas, los doctores, cómo se sorprenden y cómo gracias al Señor, quien te sostuvo ahí con los ángeles esa columna para no tener mayores dolores, todo en normalidad. Bueno, me alegra muchísimo, deseo que Dios te bendiga allí enormemente en las acciones que están allí tomando con los jóvenes, con las charlas. Creo que es súper importante todo el contenido que tú les puedas allí entregar será de bendición y por supuesto allí en tu labor como mamita, como madre, que Dios allí te fortalezca también porque es una ardua labor, pero el Señor es quien nos da las fuerzas, la capacidad, la sabiduría cuando se lo pedimos y como tú bien lo dices allí con fe. Gracias y bueno, déjanos un mensajito final para cerrar tu episodio como un llamado para cerrar tu capítulo. Adelante, Jessie. bueno, sí, decirle a todos los que nos están escuchando que no dejemos nunca de confiar en Dios, que siempre, siempre oremos, hablemos con Él, le entreguemos nuestra vida, que se cumpla su voluntad en mi vida y que Dios obra milagros. Cuando tenemos la fe, la confianza, la esperanza, nunca hay que perder la esperanza. Cada día, quizá hoy estamos con muchos problemas, nos sentimos muy mal, pero va a llegar un momento en donde también nos vamos a sentir bien, todo lo malo en algún momento va a pasar y siempre, lo que también les repito a mis pacientes es soltar ese problema que tengo y confiar plenamente en las manos de Dios. Amén. Muchas gracias, querida Jessie, por ese lindo mensaje final que nos invita y nos motiva a dejar nuestros problemas, dificultades, angustias en las manos del Padre Celestial.
porque Jesús aligera nuestra carga. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también, por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.